El tema a presentar es hidrostática y presión. Para comenzar, ¿qué es la hidrostática? La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en estado de reposo, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Los principales teoremas que respaldan el estudio de la hidrostática son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. El principio de Pascal afirma que la presión aplicada sobre un fluido no compresible contenido en un recipiente indeformable se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y a todas partes del recipiente. Este tipo de fenómeno se puede apreciar, por ejemplo, en la prensa hidráulica, la cual funciona aplicando este principio. Ahora, el principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sólido sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba con una fuerza igual al peso del volumen de fluido desalojado. El objeto no necesariamente ha de estar completamente sumergido en dicho fluido, ya que si el empuje que recibes es mayor que el peso aparente del objeto, éste flotará y estará sumergido solo parcialmente. Vamos con algunas propiedades que estudia la hidrostática, como puede ser la viscosidad. En los líquidos, la viscosidad se debe a la fuerza de cohesión entre sus moléculas. La viscosidad mide cuánta fuerza se requiere para deslizar una capa del fluido sobre otra. Los fluidos tienden a seguir la ley de la gravedad, pero no todos se trasladan de la misma manera y facilidad. Otra propiedad es la tensión superficial. Esta hace que la superficie libre de un líquido se comporte como una fina membrana elástica. Este fenómeno se presenta debido a la atracción entre las moléculas de un líquido. Cuando se coloca un líquido en un recipiente, las moléculas del interior del líquido se atraen entre sí en todas direcciones. Esto es por fuerzas iguales que se contrarrestan unas con otras. También tenemos a la cohesión, la cual es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. La atracción molecular entre moléculas semejantes de un líquido recibe el nombre de fuerza cohesiva. Esta fuerza da origen a la cohesión, o sea, a la tendencia de un líquido a permanecer como un conjunto de partículas. Ya como otro ejemplo está la adhesión. Esta es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes que se ponen en contacto. Generalmente las sustancias líquidas se adhieren a los cuerpos sólidos. Cuando se presenta el fenómeno de adherencia, significa que la fuerza de adhesión entre las moléculas de una misma sustancia es mayor que la fuerza de cohesión que experimentan con otra sustancia distinta, con la cual tienen contacto. Ecuación fundamental de la hidrostática. La ecuación fundamental es la siguiente: P2 menos P1 es igual a Pg por H2 menos H1. Nos indica que para un líquido determinado y para una presión exterior constante, la presión del interior va a depender solamente de la altura y por esta razón, todos los puntos del líquido que se encuentran al mismo nivel soportan igual presión. La presión. Definimos la presión como la cantidad de fuerza ejercida por una unidad de área. Tenemos que P es igual a F entre A. Así que para crear una cantidad grande de presión, puedes ejercer una fuerza muy grande o ejercer una fuerza sobre un área pequeña, o bien ambas. Entre otras palabras, puedes permanecer seguro recostado en una cama de clavos si el área superficial total de las puntas de los clavos es lo suficientemente grande. Presión en los fluidos. Una superficie sólida puede ejercer presión, pero los fluidos, es decir, líquidos o gases, también pueden ejercer presión. Eso te puede parecer extraño, porque clavar un clavo con un líquido es difícil de imaginar. Para hacer sentido de esto, imagina que estás sumergiendo en agua a cierta profundidad. El agua sobre ti te empujaría hacia abajo debido a la fuerza de gravedad, y entonces ejercería una presión sobre ti. Si te sumerges más, habrá más agua sobre ti, así que el peso y la presión del agua también aumentarán. No solo el peso de los líquidos puede ejercer presión,
También el peso de los gases puede. Por ejemplo, el peso del aire en nuestra atmósfera es sustancial y nos encontramos casi al fondo de ella. La confusión sobre la presión. Frecuentemente las personas confunden la presión absoluta con la presión manométrica. Recuerda que la presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. También desafortunadamente hay al menos 5 diferentes unidades que se usan comúnmente para medir la presión: pascales, atmósferas, milímetros de mercurio, etc. En física, la unidad convencional del SI es el pascal, PA, pero la presión también usualmente se mide en atmósferas, unidad que se abrevia como ATM. La conversión entre pascales y atmósferas es de un ATM igual a 1.01 por 10 con potencia 5 de PA, ya que una atmósfera está definida como la presión atmosférica de la Tierra. Ejemplos sobre la presión. Usemos el ejemplo de la imagen anterior. Si tratas de usar un martillo para clavar un pino de boliche a una pared, probablemente no pasaría nada, excepto que las personas dejarían de prestarte sus pinos de boliche. Sin embargo, si usarás un martillo para clavar un clavo con la misma fuerza, es más probable que entre en la pared. Esto nos muestra que algunas veces no es suficiente con solo saber la magnitud de la fuerza. También tienes que saber cómo está distribuida esa fuerza en la superficie de impacto. Para el clavo, toda la fuerza entra en la pared y el clavo está concentrado en la pequeña área de su punta afilada. Para el pino del boliche, el área en contacto con la pared es mucho mayor y la fuerza está mucho menos concentrada. Presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que se somete a un cuerpo sumergido en un fluido, debido a la columna de líquido que tiene sobre él. Partiendo de que en todos los puntos sobre el fluido se encuentra en equilibrio, la presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del líquido, a la profundidad y a la gravedad. La ecuación para calcular la presión hidrostática en un fluido en equilibrio es P igual a RGH, donde R es la densidad del fluido, G es la gravedad y H es la altura de la superficie del fluido. Por lo tanto, la presión será tanto mayor cuanto más denso sea el fluido y mayor la profundidad, y además la diferencia de presión hidrostática entre dos puntos de un fluido solo depende de la diferencia de altura que existe entre ellos. Ejemplo de presión hidrostática. Un ejemplo de este fenómeno físico es cuando nosotros metemos agua en un recipiente y la presión hidrostática aumenta a medida que aumenta la profundidad dentro del fluido. Se puede comprobar viendo que la velocidad con la que sale el fluido de un recipiente con agujeros a distinta altura es mayor cuando más bajo esté el agujero. Como consecuencia de la presión hidrostática, cualquier cuerpo sumergido en un fluido está sometido a fuerzas que actúan perpendicularmente al cuerpo y cuyo valor aumenta con la profundidad. Gracias por su atención.